Muy buenas tardes a todos los asistentes de este primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. Les damos nuevamente la bienvenida a una conferencia más. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Vicente Crespo Lora, quien es especialista en anatomía patológica en el Hospital Universitario San Cecilio en Granada, España, máster en Medicina Regenerativa y máster en Ingeniería Tisular por la Universidad de Granada, España, experto universitario en anatomía patológica femenina por la Universidad Cardenal Herrera de España. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto que nos acompañe. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a dar esta charla sobre la oportunidad de investigación en patología para darla a Latinoamérica. Y bueno, me encanta hablar sobre la investigación porque una de las razones por las que yo me hice anatomopatólogo fue precisamente porque vi la importancia de la investigación que tenía en su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a dar mi ponencia. Empezamos con, ¿es importante la investigación para un patólogo? Bueno, esa pregunta, yo para responderosla, he tomado la denominación oficial que tiene la especialidad aquí en España mediante el Real Decreto 127/84, en la que define la especialidad y sus principios generales básicos y su campo de acción. Entonces comienza diciendo que la anatomía patológica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio por medio de técnicas morfológicas, causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades. El fin es el diagnóstico de la biopsia, piezas quirúrgicas, citología y autopsia. En el caso de la medicina, el ámbito fundamental son las enfermedades humanas, aunque no hay que olvidar áreas como la patología experimental y la patología comparada. Fijaros que ya han mencionado el término de experimental en el primer párrafo sobre la especialidad. Es una especialidad médica que posee un cuerpo doctrinal de carácter básico, que hace que sea una disciplina autónoma y una unidad funcional de asistencia médica. Tiene un departamento de carácter central y orientación diagnóstica. Este carácter central y básico le da una especial importancia en la docencia tanto de pregraduados y posgraduados como en la investigación clínica. Aquí, fijaos, otra vez menciona el término de la investigación. Estos dos siguientes puntos ya se basan más en el tema de régimen de residencia, de las remuneraciones, las características y los objetivos que tenemos que tener en nuestra formación. Entonces, no voy a describirlo. Pasando al campo de acción. El campo de acción de la anatomía patológica se extiende en tres áreas fundamentales, dice esta redenominación oficial, que es la asistencia, la docencia y la investigación. Entonces, fijaros que ya de las tres patas en las que teóricamente trabajamos y nos desempeñamos nuestro trabajo diario, el patólogo, una de ellas es la investigación. En la primera describe que tenemos que ser nuestra asistencia, ¿no? Cómo utilizar los diagnósticos para llegar para los diagnósticos, como el segundo, como jugamos un papel fundamental en la formación, tanto de pregraduados como posgraduados y formación continuada. Este punto es muy importante. Nosotros somos un servicio central y estamos interconectados, somos un nodo interconectado con casi todas las especialidades. Damos nuestra información y los diagnósticos. Entonces, es muy importante porque nosotros damos información y, podemos decir, verificamos las sospechas diagnósticas tanto de los clínicos como de los radiólogos o descartamos esas sospechas. Yo, uno de los que me formó, cuando empecé la residencia, me dijo que tenía que tener en cuenta la importancia del patólogo en esto que estoy comentando, ya que el patólogo es el maestro de los médicos y la conciencia del cirujano. O sea, nuestra función es chequear, ¿no? Como he dicho, validar las sospechas diagnósticas de nuestros compañeros. Y centrándonos en lo que nos interesa, la investigación básica y clínica tiene unos apoyos principales en la anatomía patológica. Esto quiere decir que en la gran mayoría de un gran número de investigaciones que se realizan en el hospital, en la gran mayoría de los servicios, tienen que pasar en mayor o menor grado por nuestro departamento, con lo cual tiene una importancia muy, muy relevante tanto en nuestro desempeño laboral como en la propia desempeño de la investigación del hospital, nuestra función. Una vez que decidimos que queremos investigar, decimos qué investigamos, en qué centro, qué es interesante o no, en qué me debo poner para investigar.
Yo para la duda esta de qué debemos investigar, he decidido utilizar el símil de esta fotografía. Este personaje es, para los que no os conozcáis, es el Doctor Strange del universo Marvel. ¿Vale? Da la casualidad de que Stephen Strange es un neurocirujano reputado que tiene un accidente y, y queda inutilizado para su desempeño laboral. Y entonces la medicina tradicional no le soluciona el problema y lo deja como inválido. Y acaba en un grupo en el que se basa más en la mística y él empieza a darse cuenta de que lo que tenía él establecido y lo racional y empírico hay mucho más allá que eso, y hay un mundo con multiverso, universos paralelos, extraterrestres, magia. Entonces, bueno, lo pongo para que veáis que la mentalidad del médico que quiere investigar tiene que ser un poco como la del Doctor Strange después de su accidente. Tiene que tener la mente abierta y aceptar y poner en duda lo que te comentan las guías clínicas, tus compañeros o lo que dice la literatura científica. Siempre tenemos que tener esa mirada crítica hacia si ese diagnóstico, hacia ese tratamiento es el correcto o plantearnos y por qué no coger por otro camino, por qué no utilizar esta vía de señalización que parece que tiene relación, poderla interconectar con esta patología. Es decir, básicamente tener la mente abierta. A ver, perdón. Se me ha quedado ahora. Entonces, una vez que ya tenemos la mente abierta, tenemos en uno de esos momentos en los que estás en una sesión interdepartamental, pues nos ponemos un ejemplo, ¿no? Y un comentario que suelta un clínico, a ti de repente se te enciende la duda y dices, ¿y si tal vez en lugar de hacemos esto, hacemos lo otro? Para saber si esa idea que te ha surgido en ese momento de lucidez es realmente útil o no y es una buena idea para iniciar un proyecto de investigación, hay multitud de técnicas o de clasificaciones que te ayudan a verificarlo. De ellas, la literatura científica, yo he encontrado los criterios Finer. Me ha parecido muy interesante su forma de trabajar. Finer es un acrónimo en la que utilizamos la primera la letra inicial de estas 5 palabras y que debe cumplir estos 5 puntos para que nuestra idea sea la idea correcta para un ensayo de investigación. La primera de ellas es que sea factible. ¿Qué quiere decir que sea factible? Que nosotros o nuestro servicio de nuestro grupo de investigación tenga los recursos necesarios para llevar a término este proyecto. ¿Llevar a término qué quiere decir? Pues que tengamos los recursos técnicos, los recursos económicos, los recursos personales y los recursos poblacionales. Es decir, no solo disponer de todo el arsenal y del tiempo y demás, sino que hay una población adecuada. Es decir, si tenemos una idea de un proyecto de investigación en la que la prevalencia de la enfermedad es muy baja en nuestra zona de acción, pues no podemos realizarlo. Entonces es importante que sea factible en todos los campos, no solo en el tiempo y en el dinero, sino también que tengamos un número de población adecuado para realizar un estudio. Una vez que es factible, pasamos al siguiente punto, que es que sea interesante. A mí una de las cosas que me gusta de los criterios Finer es precisamente este punto, el de interesante. Cuando decimos interesante no queremos decir que sea interesante para la sociedad, para la comunidad científica o para el hospital, sino que sea interesante para vosotros, para los nuevos, para los futuros investigadores o para el investigador que la realiza. La investigación es un campo muy bonito, pero es un campo duro, es un campo, tiene momentos tediosos, complejos, con sinsabores en los que parece que no avanza, el estudio se te atranca, no consigues llegar a lo que tú consideras o has fracasado en el estudio anterior, que no es raro, y entonces ya uno está como que con menos ganas. Y además, normalmente la investigación se realiza, por lo menos aquí en España, y me imagino que en muchas partes del mundo se realiza en nuestro tiempo libre. Entonces, el tiempo que estás investigando es tiempo que le estás arrebatando a tu familia, a tus amigos, a viajar o a estar simplemente sentado en el sofá viendo Netflix. Y entonces, tiene que ser interesante para ti, que lo que estés estudiando te apasione, te ilusione,
te haga aguantar esos ratos, esos sábados enteros investigando en lugar de estar en el campo paseando o en la playa, pues que te merezca la pena. Entonces, un consejo que os doy es que no aceptéis un proyecto de investigación si no os llama la atención. Es decir, si vuestro director de tesis o vuestro director de grupo de investigación o vuestro jefe de servicio os dice de investigar tal y el tema no os llama, leéis un poco y os llama todavía menos, de verdad, no entréis por ahí porque lo más probable es que terminéis dejándolo. Entonces tiene que ser un programa interesante. Cuando hemos visto que es factible y que es interesante, el siguiente punto es que sea novedoso. ¿Qué queremos decir con que sea novedoso? Pues que en la literatura científica no haya nada sobre este campo. Nada son términos relativos. Nosotros lo que podemos encontrar son la base para vuestro proyecto, es decir, que este tema esté tratado por alguien, pero vosotros consideréis que este campo, que ese enfoque que él ha dado no ha sido el adecuado, o que vosotros podéis dar uno mejor, o podéis encontrar otra forma de llegar a él. Entonces, aún así sigue siendo un estudio novedoso. Yo, por ejemplo, como ejemplo, os aporto el comentario sobre mi tesis doctoral. Estoy ya terminándola. Y bueno, el proyecto se basa sobre un modelo experimental de crear en el laboratorio, en un animal de experimentación, en la rata Wistar, crear un modelo de una enfermedad concreta y hacer un tratamiento no invasivo, es decir, es eliminar el tratamiento actual, que es una cirugía, por un tratamiento médico. Nuestro proyecto se basa en un estudio previo que realizaron un grupo de investigación japonés. Pero nosotros al ver el estudio, ya trabajamos en ese campo y al ver el estudio del japonés, decidimos que su proyecto era válido y era bueno, pero nosotros con nuestra idea podíamos acercarnos más a lo que es la realidad de la enfermedad. Él crea un modelo muy similar a la enfermedad y el nuestro es un modelo casi real de la enfermedad. Entonces, hemos mejorado su modelo, con lo cual sigue siendo un estudio novedoso porque el nuestro es más útil y es mejor porque se asemeja más a la realidad que el del estudio japonés, con lo cual sigue siendo novedoso. El siguiente punto es que sea ético. Este punto es importante y ya es vital. Es decir, en España, por ejemplo, en cada hospital hay un grupo de comité de bioética por el que pasan todos los proyectos de investigación que se quieren poner en marcha. Tienen que pasar primero por el comité ético. A su vez, también todas las universidades españolas, las autoridades competentes, los institutos de investigación, todos tienen un comité ético que filtran que los proyectos de investigación cumplan los criterios éticos. Quiere decir que si un estudio sea ético, que no realicemos más daño del necesario para llegar a nuestra hipótesis. Aquí en Europa utilizamos los criterios de Helsinki y esto se hizo para evitar situaciones de investigaciones como las que se sufrían en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial por los investigadores de la Alemania nazi, o incluso en Estados Unidos en la primera mitad del siglo ciertos estudios que se hicieron sobre población afroamericana, en los que simplemente a lo mejor no se les dejaba evolucionar la enfermedad o no se les daba un tratamiento para compararlo con el tratamiento que ellos consideraban. Entonces, para eso son los comités éticos, para evitar estas situaciones. Y por último, que sea relevante. Relevante quiere decir que una vez que nosotros llegamos a nuestra hipótesis y la hemos confirmado, que esta información sea interesante tanto para la comunidad científica o para una mejora del tratamiento, o como en el caso, como he comentado mío, del estudio japonés, que vuestro estudio, vuestra hipótesis sirva como base para que estudios futuros, tanto vuestros como de otros investigadores. ¿Vale? Entonces, si una vez que cumplimos estos 5 puntos, pues tenemos una idea buena, cumple los criterios fines, entonces tenemos una buena idea para un proyecto de investigación. Disculpad un momento. Cuando llegamos a este punto, decimos, vale, tenemos una idea interesante para un proyecto de investigación. Ahora, ¿qué estudio realizo? El problema es los estudios de investigación, hay múltiples estudios de investigación, hay muchos tipos,
y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y se utilizan según qué tipo de, qué es lo que buscamos o qué disponemos. Aquí les muestro las características que presenten los estudios de investigación, que se pueden subdividir según 4 tipos, en 4 grupos. Podemos dividir las características de investigación según el papel que adquiere el investigador en el estudio, que serían experimental u observacional, según la secuencia temporal, que sería transversal o longitudinal, según la cronología, sería prospectivo o retrospectivo, y según la finalidad, que ya sería un estudio analítico o un estudio descriptivo. Vamos a pasar a describir brevemente cada una de ellas. Según el papel que adquiere el investigador, pues podemos encontrar que un estudio sea experimental o observacional. ¿Qué quiere decir que un estudio sea experimental? Pues un estudio experimental quiere decir que el investigador adquiere una participación activa en los grupos, es decir, el investigador está involucrado en provocar con una causa para ver el efecto que él quiere aparecer. Entonces nosotros a uno de los grupos le damos incluimos una variable al grupo tratado, pues le incluimos esa variable. En este caso, el ejemplo más característico, por ejemplo, son pacientes con cáncer, pacientes neoplásicos, una neoplasia, en la que queremos probar un nuevo medicamento o una nueva dosis o un cambio de vía de administración. Entonces, a uno de los grupos le administramos nuestra idea, entonces este es un grupo experimental, que es en el contrario, el otro sería un estudio observacional. Este estudio observacional quiere decir que es un estudio en el que el investigador adquiere una participación pasiva frente a los grupos. El investigador no afecta a ninguno de los 2 grupos, simplemente se limita a observar. Observar quiere decir a describir, a analizar, a valorar y a medir, por ejemplo, variables en ambos grupos. En este caso, pues un ejemplo sería en pacientes con el carcinoma que sufren un carcinoma urotelial, ver si han estado expuestos o no al hábito tabáquico, si fumaban. Esto el ejemplo, no sé si lo sabíais, pero bueno, el carcinoma urotelial es el carcinoma que que mayor relación tiene con el tabaco más que el pulmón, simplemente que la letalidad es menor y entonces, bueno, al final el tabaco es el que todo el mundo asocia al carcinoma de pulmón, sobre todo la sociedad, pero el que tiene mayor relación es el carcinoma urotelial. Y de estos 2 modelos, normalmente el que más trabajamos en nuestro laboratorio pues sería el tipo experimental, más que los observacionales, aunque hacemos los 2, pero bueno, si tenemos que elegir uno de los 2, haciendo un símil en un combate de boxeo, por los puntos ganaría el experimental. Según la secuencia temporal, los estudios pueden ser transversales o longitudinales. Transversal, ¿qué quiere decir? Es que en una enfermedad o una población queremos valorar varias variables, estudiar varias variables, y lo hacemos en una unidad de tiempo, pero en una única toma de muestra. Esto no nos permite valorar una relación de la causa, simplemente es valorar si está o no está el efecto, pero la fortaleza que tiene este estudio, aunque parece banal, es que es más barato, es más fácil de realizar y tiene una adherencia por parte de los grupos investigados mucho mayor que su contrario, que es el estudio longitudinal, que es un estudio en el que lo mismo valoramos varias características o variables en una población o un grupo de enfermos, pero esto en una toma de tiempo realizamos varias muestras, es decir, hacemos un muestreo, por ejemplo, en 5 años, cada 3 meses se hace un muestreo. Este sí permite ver una evolución, es más fácil ver una relación causa-efecto, pero como contraprestación es más costoso, tanto a nivel de tiempo como a nivel de recursos, y tiene una menor adherencia. Esto es muy sencillo. Cuando uno, por ejemplo, tiene que valorar a un paciente, le dices que tiene que venir a hacerse una analítica
cada 3 meses durante 2, 5 o 10 años, es probable que tu N, tu número de población a investigar, conforme va pasando el tiempo, vaya disminuyendo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a realizar el estudio. Entonces, un ejemplo de un longitudinal, pues el ejemplo de un transversal sería decir, queremos saber cuántos pacientes tienen, cuántos niños obesos tienen dolor de rodilla. Pues en una clase, pues tú vas el día 15 de mayo al aula o al curso y lo divides según el índice de masa corporal y dices, mayor de 25, menor de 25, ¿cuántos de estos le duele la rodilla? Ese sería un estudio transversal. Y un estudio longitudinal pues sería, por ejemplo, todas las mujeres embarazadas que no han dejado de fumar durante su etapa gestacional, a analizar cada 3-6 meses a los recién nacidos durante 5 o 10 años para valorar si aparecen efectos de situaciones de alergias, asma, dermatitis atópica o características o una patología similar. Bueno, pues entonces, como podéis ver, seguramente esas madres durante 5 o 10 años no todas llegan al final del estudio, por un número aceptable dejarían de ir al médico o de hacer la entrevista telefónica pasado un tiempo. Pero esto se realiza más o menos en igualdad. Hacemos tanto transversales como longitudinales. Ya depende de lo, porque estos al final tienen mucha relación con los clínicos mande más. Según la cronología, este es un poco más complejo, sobre todo cuando lo dices cronología y lees prospectivo y retrospectivo, pueden ser prospectivos o retrospectivos. ¿Qué quiere decir que un estudio es prospectivo? Es que el investigador mira hacia adelante en el tiempo. Vamos a explicar un poco más esto, porque tampoco dice, bueno, ni que miraran hacia atrás, siempre mirando al pasado. No, esto quiere decir que nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Consideramos que una causa va a provocar tal efecto, y nosotros iniciamos el estudio a la vez que empezamos a realizar, a provocar la causa, entonces a crear el efecto. Entonces, el estudio avanza conforme va apareciendo el efecto. Entonces, por eso se dice que va hacia adelante. En cambio, el retrospectivo es un estudio hacia atrás en el tiempo. Esto quiere decir que el estudio se ha iniciado una vez que el efecto se ha producido. Es decir, tenemos un efecto en un grupo poblacional y queremos saber la causa. Pues realizamos un estudio buscando una posible causa y lo empezamos, pero ya es analizando la información que ya tenemos antes, o las muestras, o lo que nos remiten los pacientes. Un ejemplo de un prospectivo y un retrospectivo. El prospectivo sería el tratamiento para la neoplasia con un quimioterápico. Entonces avanzamos con el estudio y vemos si realmente esos pacientes mejoran o no mejoran. Y el retrospectivo volvería a ser el del carcinoma uroterial del tabaco, en la que tú simplemente tienes que ver si ese paciente con carcinoma uroterial tenía o no el hábito tabáquico adquirido. Normalmente, también por los puntos, volvería a ganar el prospectivo, porque es más frecuente ahora mismo en la práctica clínica de los hospitales. Y según la finalidad, los estudios pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos no hacemos una presunta relación causa-efecto, simplemente se describe una enfermedad o las características que encontramos de la enfermedad en una población determinada. Este estudio se hace, la verdad, se hacen menos que estudios, ya que en anatomía patológica, bueno, enfermedades descritas y características, pues ya se tienen ya está bastante todo diagnosticado y descrito. Uno que se ha realizado recientemente es a raíz del COVID, por ejemplo, aquí en España, los principales hospitales españoles, creo que eran 8, que disponían de las salas de autopsias con mayores niveles de protección frente a agentes infecciosos. Han realizado un número determinado de autopsias. Cada hospital han puesto en común sus hallazgos histopatológicos y han realizado un estudio. Entonces es un estudio descriptivo. Ellos no han buscado la causa-efecto, simplemente han hecho 100, 200 autopsias clínicas y han dicho en 200 pacientes que han fallecido por COVID, tantos tenían trombos vasculares masivos en los pulmones, tantos tenían patología de haber sufrido infartos, tantos tenían alteraciones pulmonares intersticial, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso es un estudio descriptivo, entonces hacen menos. Lo más frecuente es que hagamos ya los estudios analíticos, que son los que sí estudian una presunta relación causa-efecto. Este es el que, este sí no gana por los puntos, gana por K. O sea, este es mucho más frecuente. De hecho, descriptivo creo que he hecho uno. Desde que empecé a investigar, casi todos son analíticos. Una vez que hayamos descrito todas las características que presenta un estudio, estos son los tipos de estudios científicos que disponemos. Yo no voy a describiros todos porque no todos los trabajamos nosotros, ni o se usa muy poco. Las características sí eran interesantes porque al final veis que todos comparten y además, según el tipo de características, ya te vas haciendo una idea del estudio que vas a realizar, ¿no? Pero aquí podéis ver, entonces, fijaros, nada más que como pincelada, fijaros como los descriptivos son tan solo estos dos, que son de prevalencia e incidencia, por eso he dicho que son muy poco, se usan muy poquito. Y en cambio los analíticos son todos estos. Entonces los tipos de estudios son de prevalencia, de incidencias, transversales, de casos control, de cohortes, de antes y después controlados no aleatorios y los ensayos clínicos. Yo voy a pasar a describiros los dos más frecuentes que utilizamos en anatomía patológica. ¿De acuerdo? Pues los dos estudios más utilizados son el ensayo clínico y el caso control. ¿Qué decir del ensayo clínico? Pues bueno, como características que hemos comentado, es un estudio analítico en el que buscamos la causa y el efecto. Es un estudio prospectivo, vamos hacia adelante, es decir, nosotros planteamos la hipótesis y una vez que planteamos la hipótesis, vamos a la par que el estudio y la confirmamos o no, viendo el efecto. Es un estudio longitudinal, es un estudio que tomamos varias muestras a lo largo de un tiempo y es un estudio experimental. Experimental es que, como ya hemos explicado antes, nosotros estamos involucrados en alterar uno de los dos grupos incluyendo una variable para ver si nuestra hipótesis se cumple o no se cumple. Además, el nombre lo dice, un ensayo clínico, pues es los ensayos clínicos que, como he dicho antes, lo he comentado como ejemplo. Un paciente con una neoplasia que queremos incluir un nuevo tratamiento, una nueva administración, nueva posología y entonces dividimos a los pacientes con este cáncer, los dividimos en dos grupos, a uno le damos nuestro tratamiento que queremos comprobar y al otro le damos el tratamiento aceptado y con el mayor nivel de evidencia aceptado por la sociedad, en nuestro caso Sociedad Española de Oncología Médica o la Sociedad Europea de Oncología Médica. Y confirmamos sí o no. Y el otro estudio que utilizamos también es el tipo casos control. El caso control es un estudio también analítico, buscamos la causa y efecto. A diferencia del ensayo clínico, es un estudio retrospectivo, es decir, nosotros tenemos ya la causa, el efecto, y queremos buscar la causa que lo ha provocado, y entonces una vez que tenemos el efecto, preparamos el estudio buscando esa causa. También es un estudio longitudinal, también hacemos varios muestreos durante el tiempo, o consideramos varias muestras durante el tiempo, y al contrario que el ensayo clínico, es observacional. Es un estudio en el que nosotros no hacemos nada más que valorar o medir o observar. No incluimos ninguna variable nueva. Si os fijáis, los dos más frecuentes son, no voy a decir antagónicos, pero sí se enfrentan uno al otro. Mientras que uno es experimental, el otro es observacional. Y mientras que uno es retrospectivo y lo que hacemos es valorar lo que ha sucedido antes, en otro es prospectivo y vemos lo que estamos provocando nosotros si se cumple la hipótesis. En el caso de casos control, un ejemplo pues es el que he comentado, cuando he descrito el observacional o el retrospectivo. Pacientes con carcinoma urotelial que queremos confirmar la hipótesis de que el hábito tabáquico influye en una mayor incidencia. Pues elegimos un grupo control, un grupo casos, en el que cogemos a X pacientes con un carcinoma urotelial y nos enfrentamos a pacientes sin carcinoma urotelial con el mismo número y vemos cuánto fumaban de los que tenían carcinoma urotelial y cuánto fumaban en los que no tienen carcinoma urotelial. Eso sería un estudio caso control. Entonces, fijaros cómo los dos son los dos más frecuentes, ¿no? El que hacemos en nuestro desempeño habitual de investigación en anatomía patológica. ¿Pero cuál de ellos es el que gana? Pues el más frecuente a día de hoy, por lo menos en los hospitales y en la anatomía patológica clínica, es el ensayo clínico. La razón es que el mundo del tratamiento del cáncer va cambiando cada día más rápido y las enfermedades degenerativas van a una velocidad
bestial, y ahora con la inteligencia artificial más rápido y con las técnicas moleculares. Y entonces cada día salen nuevos posibles dianas terapéuticas, nuevos posibles diagnósticos, nuevos posibles métodos de abordaje, y estamos, ahora mismo hay un nivel brutal. Por ejemplo, yo creo que en mi servicio, si mal no recuerdo, creo que tenemos ahora mismo 8 ensayos clínicos actualmente solo en patología, en cáncer de mama, para que hagáis una idea. Simple que 8 solo en cáncer de mama. O sea, que ahora mismo es el que más se realiza, porque es el que más, también más directamente podemos llegar a una repercusión en la sociedad, ¿no? El del ensayo clínico, si tal tratamiento funciona mejor, es más directo. Ahora como ha salido el último estudio con el trastuzumab, ¿no? Que hemos visto que parece que mejora a unas pacientes que estaban un poco más desahuciadas, pues bueno, pues este tratamiento es inmediato en la mejora. ¿Qué área de investigación? Perdón, otra vez. ¿Qué áreas de investigación son en las que podéis trabajar vosotros si decidís hacer investigación en anatomía patológica? ¿O cuáles son en las que más se trabaja? Bueno, para responder a esta duda, yo me he ido a los grupos de investigación de los principales hospitales españoles, ¿no? He ido al Hospital Clínic de Barcelona, el Vall d'Hebron de Barcelona, Bellvitge en Barcelona también, la FE en Valencia, La Paz en Madrid, el 12 de octubre, la Fundación Jiménez Díaz, el Marañón. Y indagué en su grupo de investigación si podía encontrar algún resumen o que me dijera las áreas en las que trabajaban. De todos ellos, el que he encontrado que más me gustó para esta presentación es esta de la Fundación Jiménez Díaz. La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de Madrid importante a nivel clínico y asistencial, pero a nivel investigador es uno de los más punteros en España. Y bueno, esta página me parece muy cómoda porque fijaros cómo explica las áreas, los grupos de investigación en las que ellos trabajan. Entonces se muestra la estructura y la composición de las 6 áreas de investigación en las que ellos trabajan actualmente. Una de ellas áreas es el cáncer. Directamente todos los carcinomas lo incluyen en una de esas 6 áreas. Entonces, fijaros que una vez que entras aquí, en este cliqueas en la foto, ves que trabajan en el cáncer de mama, cáncer de gastrointestinal, hematolinfoide, carcinomas pediátricos, cánceres ginecológicos. O sea, es decir, esta área engloba ya todos los, o casi todas las neoplasias que ahora mismo hay en el organismo. Otro grupo relacionado con la enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas, es decir, lupus, enfermedades inflamatorias de la piel, intersticiales pulmonares, enfermedades inflamatorias intestinales, las puedes investigar y se engloban en este grupo. Neurociencias, todo relacionado con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, enfermedades mielinizantes, la esclerosis múltiple, la corea, todo lo que te puedas plantear. Enfermedades renales, metabólicas y cardiovasculares. Esto no hace falta ni que lo explique, porque enfermedades relacionadas con riñón, con el corazón. Genética y genómica, en las que está todo el tema de la biología molecular, vías transcriptomas, las translocaciones de elecciones. Incluso tiene una sección de tecnología e innovación sanitaria, en la que investigan sobre patología digital, robótica, inteligencia artificial para hacer algoritmos diagnósticos y que el propio ordenador te ayude a valorar, por ejemplo, el Ki-67 o valorar técnicas de histoquímica. Entonces, fijaros que el área de investigación que hay es tan grande, es tan amplio, que básicamente puedes investigar en lo que tú quieras. Una de las ventajas de nuestro servicio, que al ser un servicio de carácter central, como decía en el Real Decreto, es que al trabajar con todos esos clínicos, no solo trabajas con los clínicos, sino que puedes investigar con esos mismos clínicos. Entonces, esta especialidad tiene esa ventaja para la investigación y además esto te facilita a que cumplas el segundo punto del criterio FINER, el punto de interesante, porque al final tú puedes investigar en el grupo que más te guste por interés o por pasión, o por incluso el grupo que más te llame la atención a nivel laboral. Es decir, yo, por ejemplo, yo me dedico, como el experto que realicé, yo me dedico a la patología ginecológica y a la patología de mama. Entonces yo
colaboro en 4 ensayos clínicos, en 3 o 4, 3. En 3 ensayos clínicos, pero el cuarto es que al final no ha salido. En 3 ensayos clínicos de tratamientos nuevos de la mama, pero participo en 2 proyectos de investigación experimentales. Uno está basado en reproducir un modelo animal y ver sus características de diferenciación en relación con los carcinomas celular germinales de ovario, que es uno de mis campos, que son la patología ginecológica, y en otro es sobre un estudio para impresión de 3D de carcinomas de mama, otro campo. Entonces, fijaros cómo esos 2 proyectos de investigación que yo ahora están iniciándose ahora, todavía no he llegado yo a trabajar en ellos, simplemente lo hemos leído el borrador y lo hemos mandado y ha empezado estos últimos meses. Con el tema del COVID, pues estos proyectos se han quedado bastante parados. Pues son temas que yo ya trago en mi día a día. Entonces, la ventaja de investigar en anatomía patológica es que investigas en lo que te gusta y en lo que te interesa. Porque, como habéis visto, tocamos casi todas las ramas de la medicina, casi todas las patologías, e incluso podemos, si eres un apasionado de las nuevas tecnologías, tienes incluso para investigar las nuevas tecnologías. En mi grupo, en mi servicio, hay un patólogo que solo se dedica a investigación con digitalización, inteligencia artificial, y es espectacular. Tú cuando hablas con él es como estar hablando de una película de ciencia ficción, ¿no? Te imaginas el futuro de Blade Runner, ¿no? Te van contando las cosas y te quedas sorprendido de que en un futuro el ordenador pues casi que me va a quitar el trabajo, como no tengamos cuidado. Pues entonces son las áreas en las que trabajamos en todas. Y bueno, consejos para un futuro investigador. ¿Qué consejos puedo dar? ¿De acuerdo? Para un futuro investigador. Para daros los consejos he decidido darle un toque de humor al final de la charla y bueno, que un poco más distendido, hacer un símil entre los consejos que tenéis que seguir en vuestros inicios como investigadores y el personaje de la película Kung Fu Panda, del protagonista, no sé si lo habéis visto, es Po, es un oso panda que es un fanático con los guerreros del Kung Fu y quiere llegar a ser uno de ellos, pero objetivamente, como todos sabemos, el panda no tiene el fenotipo que uno se imagina para un luchador de Kung Fu, pero aún así él está totalmente convencido y quiere llegar a serlo. Entonces, ¿cómo conseguimos que cómo consigue Po llegar a ser un maestro del Kung Fu y cómo vosotros conseguiréis, si queréis, llegar a ser un buen investigador? Bueno, pues el primer punto es reunirte de un buen equipo. Po se unió a los 5 fantásticos para poder trabajar, para ser mejor guerrero y entrenarse con ellos. Esto es vital, o sea, decir, uno no puede investigar solo, por muy bueno que sea. Entonces, debéis buscar un grupo de investigación que os acoja y en el que participar. Si sois alumno interno de algún servicio, de un departamento, ya sea clínico o uno básico, histología, genética, anatomía patológica, bueno, eso es más fácil. Si no, normalmente los grupos de investigación de los propios departamentos suelen estar abiertos a toda colaboración. Es decir, siempre hacen falta manos, o en nuestro caso, siempre hace falta ojos para ver al microscopio, o para contar mitosis, o para valorar fibrosis. Siempre hace falta alguien. Entonces, si alguno de vosotros está interesado bueno, pues acercarse a hablar con estos departamentos y preguntar por la posibilidad de colaborar o ahora mismo en un futuro, si necesitáis convertirlo en alumno interno, pero bueno, buscar un buen equipo, porque no hace falta investigadores, también hace falta técnicos, hacen falta algún redactor, estadísticos, entonces uno solo no puede investigar, debe buscar un equipo en el que trabajar. También como puedo, debéis buscar un maestro. Él tenía el maestro Oakway, vosotros deberíais buscar pues, un maestro que en el símil investigador, pues vuestro director de tesis, el investigador principal del proyecto, un director del grupo de investigación, el jefe de servicio, el director del departamento, bueno, la figura que queráis elegir, pero tenéis que encontrar uno. ¿Por qué? Porque necesitáis una persona que os guíe, que os ayude, que os explique, que os diga en qué revistas os es más interesante que publiquéis este artículo, que os valore el póster que acabáis de hacer y que vais a mandar a un congreso y que él lo vea y diga si realmente está bien hecho o no.
que os diga dónde tenéis que mandar, pedir en la solicitud de una convocatoria, cuándo son los plazos para poder pedir, para hacer alumno interno o para convertiros en un personal docente investigador. O sea, necesitáis esa persona que os guíe. Yo, por ejemplo, pongo de llamar a una persona que tenéis que tener una persona cercana, con la que llevaros bien y demás. Mi director de tesis es una persona, fue elegida por mí y es una persona con la que yo me llevo genial, con la que tengo una relación ya casi de amistad, no es solo mi director de tesis o mi compañero del hospital, es una persona súper cercana. Y bueno, como anécdota, comentaros que yo me planteé una tesis inicial y cuando se la expuse, yo me acuerdo que me dijo, sí, tu idea es fantástica, va a tener una repercusión muy buena en la práctica habitual, pero tú estás dispuesto a investigar esto, que sea tu proyecto de vida. Y yo, como proyecto de decir, sí, que tú ya no investigues otra cosa más en tu vida útil como médico, como investigador, porque tú te vas a requerir unos 20 años. Cuando me dijo 20 años, me quedé un poco descolocado. Y dije, ¿cómo va a ser yo? En mi mente decía, 1 más 2 más 3 más 4 es 5. Estos son 5 o 6 años a lo sumo. Me dijo él, no, tienes que meter 1 más 2 más 3 y llegamos hasta el 25. Porque ahí tienes que contar plazos de convocatoria, comités éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él me hizo darme cuenta de que mi idea era un poco compleja. Yo lo desistí por sencilla razón de que no se lleve hasta 25 años en este mismo hospital. Entonces, no quería dejar la investigación a media. Entonces, por eso tenéis que buscar a un maestro que os guíe y que os ayude a dar estos primeros pasos y a estabilizaros y a aprender a estar en este mundo de la investigación. También, al igual que Po, debéis entrenaros, o sea, debéis formaros como investigadores. La práctica clínica habitual no tiene puntos que no tienen nada que ver con la investigación. La investigación es un campo distinto en muchos momentos de lo que hacemos en el hospital. Entonces, debéis formaros como investigadores, no solo como médicos. ¿Qué quiere decir formarse como investigadores? Bueno, para empezar, aprender a redactar un artículo científico. O sea, para eso hay cursos, hay seminarios. Aprender a filtrar la información que hay de la literatura científica. Cuando uno entra en PubMed, si tienes una idea, la buscas en internet para ver si es novedosa en PubMed y te pueden salir 1000 de artículos científicos sobre ese tema. Entonces, aprender a filtrar esos 1000 y realmente ver cuáles son los válidos para que tú lo utilices como base o para que refuten tu idea si ya está investigada y pasarte a otro proyecto. Aprender un inglés científico, eso también es importante. El que tú tengas un buen nivel de inglés para cuando tú vayas a presentar tu comunicación o dar una charla en un congreso internacional, puedas desenvolverte bien. Cuando tú mandes un artículo científico a una revista de habla inglesa, pues que el editor no te haga un review en el que te diga que el inglés no es un buen inglés. Como esto, tengo una anécdota muy curiosa. En el grupo de investigación sí tenemos un revisor, tenemos una persona que se dedica a revisar el artículo y que además es inglés, y entonces te lo traduce perfectamente al inglés. Y una de las quejas que nos pusieron una vez el editor fue que nos dijo básicamente si habíamos utilizado el Google Translate para traducir del español al inglés el artículo, porque decía que era un inglés muy malo, un inglés con gramaticalmente fallos, y bueno, entonces imaginaros la cara cuando llegamos a nuestro redactor y le dijimos, mira, nos han dicho que tu inglés es un inglés de Google, que no sabe utilizar bien los tiempos verbales y demás. El que me cogió fue curioso. Entonces, bueno, es importante eso, que sabéis inglés, que aprendáis, por ejemplo, a utilizar editores de fotos, o sea, Photoshop. ¿Aprender para qué? Para que la foto quede lo más bonita posible, sin alterarla, claro, en el artículo, porque al final la patología es una especialidad muy visual. Nosotros nos dedicamos a ver. Yo digo que yo tengo en mi cabeza millones de cromos, voy valorando, cuando voy viendo, y digo si este cromo lo tengo o no lo tengo. Cuando encuentro un cromo digo, este sí lo tengo, esta está la enfermedad. Entonces es muy visual. No hay otra especialidad que sea menos visual, pero nuestro es mucho.
Y bueno, son formarte como investigador. Entonces, si tú cumples estos puntos, si te unes con un buen equipo, buscas un maestro en el que te forme y te guíe y te ayude a hacer los primeros pasos como investigador y te forma, pues bueno, pues al igual que Poe al final de la película, que se convierte en el guerrero legendario del dragón y es el guerrero de Kung Fu más importante en ese momento, vosotros llegaréis a ser unos grandes investigadores y yo seré el que dentro de unos años escuchando una ponencia en un congreso aquí y bueno, la verdad que sería bastante gratificante el saber que alguno de vosotros pues, llega a eso, al nivel de que yo escuche y yo tenga que acercarme a darle las gracias por la maravillosa conversación y charla que me acaba de dar. Ya con esto termino. A modo de pincelada final, deciros que si a alguno le desperta el gusanillo y os habéis picado la curiosidad sobre investigar, que lo hagáis, que la investigación es un mundo apasionante, es un mundo muy bonito, es muy gratificante, es verdad que tiene momentos duros, momentos difíciles, pero es espectacular. Yo, por ejemplo, en mi tesis, cuando os he comentado, ¿no? Esta idea que tuvimos sobre cambiar el modelo de experimentación de estos de los japoneses. Yo iba todos los días, yo tengo el título de manipulador de animales de experimentación, y yo iba los sábados a mi animalario a medir a mis ratas, a pesarlas, a ver si habían cambiado la alteración, a operarlas. Yo iba contento, iba feliz, viendo que iba poco a poco, como he dicho prospectivamente, ¿no? Cómo poco a poco iba avanzando el estudio en el tiempo a la vez que avanzaba yo y cómo iba avanzando según lo que yo pensaba. Y cuando yo puse mi primer cristal de hematoxilina eosina en el microscopio y valoré y vi que mi idea se estaba cumpliendo, que mi idea era real y que mi idea funcionaba, la sensación fue espectacular. O sea, yo en ese momento estaba literalmente en una nube. Entonces, de verdad, pelear por esa sensación, intentarlo por lo menos, porque la investigación es muy bonita. No la sepultéis, simplemente os dediquéis a ser clínicos, a pasar plantas, a operar, a ver diagnósticos, a valorar las resonancias, investigar, porque es una parte vital de la medicina para que avancemos y es una parte muy, muy bonita. Ya con esto me despido. Os he puesto aquí una fotografía de la ciudad en la que vivo, Granada, está en el sur de España. La de abajo a la izquierda, esta es la Alhambra, es la imagen más reconocible de nuestra ciudad. Es la fortaleza donde vivieron los últimos reyes árabes islámicos en España. Esta es al fondo está la Sierra Nevada, con los picos más altos de la península. Arriba es el monasterio de San Jerónimo, donde está enterrado el gran capitán, que es uno de los generales más importantes de la historia de Europa. Esta imagen central es el interior de la Basílica de San Juan de Dios, donde están los restos del santo de San Juan de Dios, que como sabéis es el patrón de los hospitales y el que fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que tiene múltiples hospitales por el mundo. Y la de la derecha es la Carrera del Darro, que es considerada una de las calles más bonitas de Europa. Normalmente no está nevada, no vivimos en Granada, no en Noruega, pero bueno, encima si a esta calle le metes un poquito de nieve, pues todavía gana más en belleza. Bueno, ya está, despedirme. Siento no poder responder a vuestras preguntas en directo, ya que ahora mismo son las 2 de la madrugada, hora española, pero me he comprometido con la organización a que vuestras dudas me las pasarán ellos y yo las responderé a la mayor brevedad posible. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme al comité organizador y muchas gracias a todos por escucharme. Y ya está, que espero que os haya gustado y bueno, ya está. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle por su presentación, que en realidad ha sido bastante rica, tanto en teoría como en experiencia y en cultura también. Entonces, muchísimas gracias, doctor, también por hacer el esfuerzo de conectarse, teniendo en cuenta la diferencia de horarios. Antes de finalizar esta sesión, quisiéramos darles a los participantes la palabra clave para registrar su asistencia a esta conferencia, que es FINER, ¿ya? Repetimos la palabra, FINER, como los... FINER. Sí, FINER. Vale, vale. Ya. ¿Con 2 Ns? ¿Es con 2 Ns o con una, Wendy?
No, solo con... Ah, ok, vale. Bueno, antes de despedirnos del doctor, quisiera hacerle un par de preguntas también ahora a partir de su presentación. Y como ya lo mencionó él, en caso de que nuestros asistentes tengan más preguntas posteriormente, se las haremos llegar al doctor para compartirles las respuestas. Doctor, quisiera preguntarle, ¿qué tan comunes son los estudios con datos secundarios? Por ejemplo, revisiones sistemáticas, metaanálisis en el área de patología. Bueno, ese es un estudio que se hace, no es muy común. Es decir, la metaanálisis, porque esos son estudios más relacionados con la clínica y entonces nosotros no es un estudio que trabajemos mucho. De hecho, fíjate, no lo he explicado porque no es uno que lo utilizamos mucho, los metaanálisis. Son más eso, por ejemplo, para medicina interna o para las cirugías, son más los que trabajan. Nosotros no solemos trabajar mucho con ellos. De hecho, yo todavía no he realizado ninguno ni he participado en ninguno. Muchas gracias, doctor. Y la segunda Nada. pregunta que quería hacerle, bueno, más sería como una experiencia, si gusta compartirnosla. ¿Cuál fue la primera investigación en la que usted participó y cómo fue esa experiencia? Pues, a ver. La primera investigación que yo participé, pues fue una... Ah, ya me acuerdo. Vale, fue al poco de hablar con el que he comentado, ¿no? Con buscar con mi maestro, ¿no? Que yo hablé que quería investigar y hice un proyecto el máster de medicina regenerativa, él fue mi tutor. Era uno sobre la valoración en un modelo de experimentación animal con ratones TAP1J, son unos ratones grises muy bonitos, muy bonitos. Yo no conocía esa cepa hasta que lo vi allí. Un modelo de artritis reumatoide y que en lugar de se le daba un tratamiento con un anti-TNF-alfa, un tratamiento, un anticuerpo monoclonal, y hacer una valoración histopatológica. No se había hecho nunca, simplemente se había incluido en las guías clínicas porque se veía que el paciente mejoraba. Notaba mejoras, pero nadie se planteó investigar qué mejora había a nivel morfológico. Simplemente el paciente nota mejora, le duele menos la artritis, pues le damos el anticuerpo monoclonal. Y esa fue la primera investigación. La verdad que fue muy bonita porque fue mi toma de contacto con un estudio y bueno, fue eso, el primer ratón que yo vi de experimentación, entre un animal que nunca había entrado. Y, lo que he comentado, cuando tú ves de repente lo que tú supuestamente has creado, ¿no? Que te dicen, no, ahora está con este tratamiento, con esta inyección salina, estás creando una pseudoartritis, va a aparecer el panus, y tú te lo crees, ¿no? Y dices, sí, bueno, si lo dice, que es mi jefe, pues yo. Y de repente lo pones al microscopio y dices, leche, pues es verdad, es que está aquí, o sea, he creado un modelo, he creado una artritis en este pobre ratón. La verdad que fue bastante bonito y sí, fue interesante. Trabajamos con los rehabilitadores y de hecho nos dieron 2 premios en un congreso y en el Colegio de Médicos de aquí de Andalucía Oriental nos dio un premio a la investigación por el interés que tenía por esto, porque es un campo novedoso. Nunca nadie se había planteado ver los cambios histopatológicos que provocaba la mejora del tratamiento con el anti-TNF-alfa en este caso. Así que, bueno, esa fue mi experiencia y fue la que ya me entró el gusano para seguir adelante. Muy interesante, en realidad, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos Nada. esta experiencia, por otra vez por esta conferencia. Creo que ha sido bastante puntual en todos los aspectos que muchas veces a las personas que queremos iniciar en investigación o que nos estamos formando para en el futuro involucrarnos en este tipo de proyectos, nos pueden surgir, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho. Y Sí, es que las tengo recientes, como en vez de hace 10 años todavía sé las dudas que tenía y los pasos que tuve que dar. O sea que me alegro que te haya gustado y bueno, espero que le haya gustado al público también. claro que sí. Asistente, aquí está. Esperamos contar con su presencia en alguna otra oportunidad. Y Sí, sin yo más, siempre doctor, encantado de colaborar. A mí la docencia me gusta bastante, así que siempre dispuesto a dar a lo que haga falta. muchísimas gracias y buenas noches. Nada, buenas noches y buenas tardes en Latinoamérica.